Vamos a otro tema en Noticias 24. La Organización Mundial de la Salud estudia declarar el edulcorante aspartamo como potencialmente cancerígeno. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora María José Scafi, médico internista y nutrióloga de la clínica Metabolic. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Me escucha, doctora? Sí, vamos a restablecer ahí el contacto con la doctora Scafi justamente para hablar de este tema. ¿Doctora? Ya. Estamos en eso. Vamos a hablar de este tema bien relevante en términos de salud, esta alerta desde la Organización Mundial de la Salud y principalmente de este edulcorante. Ahora sí, doctora Scafi, no sé si nos escucha. Sí, hola, ¿cómo Hola, están? ¿cómo está? Ahí sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. A ver, ¿Cómo están ustedes? bien, todo muy bien, gracias. Expliquemos primero para quienes nos ven hasta ahora, ¿qué es este edulcorante y dónde lo podemos encontrar? Yo esperaba que me dijeran que estaban preocupados, porque la verdad que cuando comienzan este tipo de noticias a circular, se alarman mucho, se asustan, y es algo que la comunidad científica conoce y está al tanto hace un montón de tiempo. ¿Dónde lo podemos encontrar? En algunos dulces, en algunos procesados, en bebidas light sobre todo. Es bastante de uso frecuente. Entonces, el primer llamado es que ojalá no lo tomen tan literal como que, no sé, me tomé una bebida light y me va a dar cáncer, porque la relación no es así. Ujú. Hay estudios en animales hace mucho tiempo, la OMS recién lo está declarando, pero la verdad es que esto ya viene hace un rato sonando cada vez con más fuerza. Hace un tiempo atrás también se habló de otros edulcorantes, también está el eritritol, asociado a muerte cardiovascular, a riesgo, mayor riesgo cardiovascular. Por lo tanto, todo esto que es en el fondo procesado y artificial nos podría provocar algún tipo de daño y más relación con algunos tipos de cánceres. Ujú. Pero depende todo de la dosis también. Es el punto, está la alerta, sigue las investigaciones, por supuesto, pero aquí, más allá del edulcorante en sí, para tenerlo súper en consideración, están las dosis o la constancia que se da con respecto al consumo de este tipo de edulcorante. ¿Hay que verlo desde ese punto de vista? O sea, yo creo que el punto de vista del que hay que verlo es que todo lo que estamos investigando, todo lo que estamos conociendo, todo lo que la comunidad científica se esfuerza en traspasar a la comunidad, en el fondo que no es del área, va en pos de elegir alimentos y fuentes naturales de alimentación. Yo no considero que sea algo normal tomar, por ejemplo, una bebida que está en una lata guardada por meses de meses de meses, que tiene un color especial, que tiene un dulzor especial, a pesar de no tener azúcar. Entonces, lo ideal es buscar las fuentes naturales y empezar a desincentivar el uso desde que Claro, somos pequeños. Nosotros ya estamos un poquito ya más mal acostumbrados, nos va a costar un poco más, sí, claro. pero con nuestros niños, en los colegios, empezar a apreciar el sabor de las cosas a lo natural. Nos pasó con la sal, no sé si te acuerdas, cuando comenzaron estas restricciones de tener saleros en los restaurantes y todo, la gente ya no reclama. Y al Pasaron de principio fue, estar fue bien tremendo polémico. reclamo. ¿Te acuerdas? ¿Te Sí, acuerdas tú claro. que fue bien polémico, que los restaurantes decían vamos a bajar las ventas, qué sé yo? Y la verdad es que uno se acostumbra a todo, y finalmente si ocupan, no sé, 10 gotas de tal endulzante y al día siguiente ocupan 8 y después 6 y después 5 y después 2, van a encontrar el sabor del té o del café mucho más rico y ya no lo van a necesitar. Nada de esto procesado nos va a hacer bien. Ese es mi mensaje. Sí, lo procesado, siempre ese es el concepto que complica acá. Y entenderlo de la siguiente manera, me imagino, doctora, desde la idea que uno tiene preconcebida ya a esta altura, de que si no es azúcar, es más sano. Entonces, por eso el edulcorante. Ahora, puede ser más sano, sí, Tampoco es tan pero así. lo más sano va a ser lo natural en ese sentido. Exacto, porque tampoco están así. Esto no significa reemplazar los edulcorantes o estos artificiales por azúcar, porque tenemos los diabéticos igual, tenemos población que se va a ver con un desmedro si empiezan a consumir azúcar de nuevo, sino que el llamado es a disminuir un poco como este umbral del dulzor, si todo se va acostumbrando, que es lo mismo que pasa con la sal. Es como que le dijéramos a los hipertensos, no se descubrió que la sal tiene algún componente que puede hacer daño, empiecen a tomar sal de nuevo, van a hacer crisis hipertensiva otra vez. Entonces, acá con el azúcar pasa lo mismo. No es reemplazar todo esto, estos edulcorantes artificiales o esta sacarina o el eritritol o cualquiera de estos otros por azúcar, sino que es, ojalá, disminuir la dosis. No es lo mismo tomar una bebida de fantasía, una bebida diet, cuando voy a comer o de pronto, no sé, 2 veces a la semana,
que tomarme 10 o 15 latas al día. Ahí es cuando tenemos un riesgo relativo aumentado de cáncer de Claro. 1.15 Los veces. excesos Hay siempre más son riesgo malos de en todo. cáncer de mama. Ahora también hay un equilibrio porque si cambiamos estos edulcorantes por azúcar, va a aumentar la tasa de obesidad. Y la obesidad está asociada sí o sí a 13 tipos de cánceres también. Entonces, esto no es alarmar, no es asustar, porque al final está todo relacionado y todo nos puede provocar cáncer, incluso Claro. vivir en Santiago en Lo ciudades entiendo contaminadas. como no cortar de lleno de plano lo que puede ser el consumo de estos edulcorantes, pero sí tener consideración de que en exceso pueden provocar una serie de patologías, de problemas. Como todo en la vida nomás, hay que tener moderación, hay que Lógico. tener conciencia, hay que estar atentos, hay que escuchar a la comunidad científica. Ahora es bueno que un organismo tan importante como la OMS lo haya por fin ya declarado y que estemos conversando sobre esto. De hecho, por eso nos damos el tiempo muchas veces para poder comunicarlo, pero sin intención de asustar a nadie, porque o se lo toman a veces muy blanco o negro, pero sí llamar a la moderación, a bajar un poco el consumo y a preferir los alimentos naturales, de fuentes naturales, y a gozar también el sabor de las cosas que tenemos en la naturaleza. Ujú. Claro, esa es finalmente la gran recomendación, ¿ah? Y hay tantas formas, tantos medios, tantas opciones, tanta variedad también a considerar, pero en ese punto de vista, obviamente lo más sano va a ser lo natural, que es casi como un comercial, digamos, de televisión, pero es cierto, digamos, es así. Mira, parece un lugar común, pero la verdad es Eso. que lo natural siempre va a ser lo más sano. Podemos endulzar con dátiles para nuestros niños, por ejemplo, si queremos hacer colaciones entretenidas. Hay gente experta, las nutricionistas que son las encargadas de educarnos en dietoterapia, tienen una creatividad fabulosa y la verdad es que están usando estas cosas que vienen en un frasco, que tienen sucedáneo de y que tienen un montón de componentes. Yo no sé si a ustedes les hace sentido y eso es lo que yo quiero invitar a removerle las conciencias a cada uno, sobre todo los que tienen hijos chicos. No los acostumbremos a sabores que son artificiales. De pronto, no sé, les hacen una papilla de plátano con naranja y le echan una gota de endulzante. ¿Para qué? Tal vez el niño va a disfrutar ese plátano y esa naranja con el sabor que tiene y no necesita el endulzante. Claro, claro. En ese punto, la pregunta aquí también es bien específica, ¿ah? ¿Qué pasa con la stevia? Porque muchas veces se ha escuchado la stevia es muy natural. Es que la stevia es una planta, pero Eso. también está bajo la lupa. Entonces yo por eso siempre les recomiendo intentar esperar y lo mismo, ocuparla con moderación. Hay, por ejemplo, dicen el pomelo, nada más natural que el pomelo puede bloquear la absorción de algunos fármacos. Pasa con hierba de San Juan, puede provocar alergia. Entonces, no todo lo natural es inocuo tampoco. Por eso es moderado. Claro, claro. La miel, por ejemplo, le hago la pregunta. Hay que tener riesgo con el botulismo, hay que tener cuidado de dónde viene la miel. La miel también es bastante calórica. Sí, po, Lo sí. bueno es que tiene hartas otras propiedades. Propóleo, la miel es un superalimento, pero también hay que consumirlo con moderación. Si estamos Volvemos al todo el punto, día evitar comiendo los miel, excesos, aunque el alimento sea sano per se, digamos, que sea natural, porque viene de la naturaleza. Qué tonto lo que estoy diciendo, pero vaya exactamente. así para tenerlo súper claro. Exactamente. Ujú. Es lo que hemos hablado, es ver bien y hay que fijarse, ojo, que en Chile también ha habido casos de algunas enfermedades asociadas porque no están cuidados esta producción. Ujú. Entonces hay que tener ojo con eso, hay que tener cuidado con lo que uno consume y ojalá ser moderado en esto de abusar de ciertas sustancias. Sí. Doctora Scaffi, y también en ese punto, y creo que se emplea cualquier tipo de alimento, lo que puede ser de alimentos procesados de alguna manera, lo que es la tabla nutricional, la información de ingredientes, porque muchas veces cuando hay alimentos procesados aparecen compuestos que son como hablar chino mandarín, digamos, o sea, uno no lo entiende como tendría que ser nutrióloga, nutriólogo. ¿Esto también se ha ido de alguna manera socializando en términos de la información para el público en general? Yo me río porque a veces ni siendo nutriólogo los entiendes, la verdad. Ya, a ese punto. No me acuerdo dónde lo leí o a quién se lo vi, pero decía, esto no lo puedo ni pronunciar. O sea, tú Claro, le cuando se darías habla eso, de ¿tienes glutamato de niños? sodio, ese tipo de Sí, componentes, pero ese digamos. es fácil, pues no, 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 O no sea, pongo un fácil, ejemplo. porque ya, claro, para entender. ¿Tienes niños tú o no? Sí, por eso. ¿Le darías a tus niños algo que tenga más de 3, 4, 5, 6 ingredientes de colación? No, me entraría la duda de Ya, todas maneras.
¿Te das cuenta? Entonces es un poquito el sentido común, que de repente es el que más hace falta, la moderación, la conciencia y tratar de juntar a la familia y prepararles comidas en la casa y empezar a bajar un poquitito esto de sentir los sabores tan potentes. También usan algunos como potenciadores del sabor. Entonces te hacen querer cada vez comer más de lo mismo. Entonces estos potenciadores de sabor finalmente te van creando adicción en los circuitos cerebrales y van creando que tú cada vez quieras más y por eso tenemos tantas tasas de obesidad, entre otras causas. Claro, porque finalmente son incentivadores, digamos, del placer al comer ese tipo de alimentos. O sea, evidentemente eso va generando quizás no una dependencia, pero sí un estado de necesidad en algunas instancias, minutos de tener ese alimento. Y dependencia también, si piensas que son los centros hedónicos, donde Ujú. llegan todos los centros de cannabinoides, o sea, son complejos, son circuitos bien complejos. Entonces, por eso lo ideal es estar atento, sin asustarse. Si uno ya se da cuenta y dice, oye, en realidad esto se encuentra en las, por ejemplo, bebidas diet y me tomo 5 al día, voy a tratar de bajar a 2 o 3 de a poquitito y vivir un poquito más limpio, más sano, sin tanto producto industrializado. Tampoco es reemplazar el azúcar o reemplazar por miel, porque si no vamos a tener más tasas de obesidad y el riesgo asociado a cáncer y obesidad es mucho mayor que el riesgo asociado a lo que se ha demostrado hasta ahora con los edulcorantes artificiales, Ujú. que todavía queda por estudiar. Hay estudios en animales, hay algunos estudios en seres humanos, y tal vez en un tiempo más nos estén desaconsejando el uso de sal, de azúcar. Entonces, por eso seamos moderados, seamos ponderados en nuestras decisiones y veámoslo con calma. Sí, doctora Scafi, sobre estos estudios de lo edulcorante y las alertas que se han emitido por parte de la Organización Mundial de la Salud, y justamente nos estoy hablando de este tema, ¿pueden durar muchos años estos estudios para llegar a conclusiones, digamos, para que efectivamente la OMS diga esto sí, esto no, en términos de recomendación, pero ya con una base empírica totalmente concreta, digamos, con lo complejo que es llegar a ese tipo de conclusiones porque son necesarios distintos estudios? Claro, imagínate todo lo que se han demorado para poder definir lo que es noticia hoy día. Además, todo el revuelo que causan. La industria alimentaria es una industria súper potente. Cuesta mucho que desaconsejen el uso de algo que genera dinero, que genera trabajo, que genera industria. Entonces, para nosotros en nutrición igual es complejo porque hay pocos estudios hechos en seres humanos, porque también es distinto hacer estudios, por ejemplo, con animales o con células que están ahí con seres humanos que tú los mandas a la casa y tienen una vida real y se pueden salir de lo que se les indicó para el estudio como placebo control, por ejemplo, etcétera. Cuesta mucho tener estudios en vivo en personas en tiempo real. Entonces sí, efectivamente podría haber mucho tiempo de latencia, pero ya todo está indicando que va hacia allá, entonces mejor empecemos a seguir la línea desde ahora, ¿no? Sí, Como que la claro. invitación puede ir por ese lado. Sí, de todas maneras. Doctora María José Scafi, nuevamente agradecerle su tiempo y poder conversar sobre este tema tan interesante. Que le vaya muy bien. Gracias a ti, que estén todos muy bien. Hasta Chao, luego, buenas chao. tardes, chao.